Desde los albores de la humanidad, el ser humano ha buscado alterar su percepción de la realidad. Entre las múltiples sustancias empleadas para ese propósito, el alcohol ocupa un lugar especial, celebrado en banquetes, usado como medicina en la antigüedad y convertido en símbolo de placer y evasión. Sin embargo, pocos se han detenido a observar su verdadera naturaleza desde una perspectiva espiritual. ¿Qué sucede cuando miramos el alcohol no como un simple entretenimiento, sino como una sustancia que actúa directamente sobre los planos más sutiles del ser? El término original del que proviene alcohol, alcohol o algul, nace del árabe medieval y hacía referencia a un polvo negro usado por los alquimistas. Algunos estudiosos del esoterismo sostienen que su sentido oculto se relacionaba con la separación del espíritu del cuerpo, una descripción simbólica que, curiosamente, refleja lo que ocurre en niveles energéticos cuando alguien consume esta sustancia. ¿Podría el alcohol ser algo más que una bebida? ¿Podría ser un velo que debilita nuestra percepción espiritual y nos aleja de los estados de conciencia más elevados? En este viaje, exploraremos su origen místico, su conexión con la energía vital y las implicaciones que tiene en la frecuencia vibratoria del ser humano. Recorreremos enseñanzas antiguas, textos sagrados y sabidurías olvidadas que advierten sobre los efectos del alcohol en la mente, el cuerpo y el alma. Prepárate. Lo que descubrirás podría cambiar para siempre tu forma de comprender esta sustancia. El alcohol en las tradiciones ancestrales. A lo largo de los siglos, el alcohol ha sido tanto un símbolo de celebración como una prueba para el espíritu humano. Las antiguas civilizaciones lo usaron en rituales sagrados, en ofrendas a los dioses y también como herramienta de purificación o de prueba. Pero, ¿qué decían realmente las tradiciones espirituales sobre su consumo? En el budismo, el quinto precepto advierte claramente: el uso de intoxicantes nubla la mente, genera confusión y desvía al practicante del despertar. En el hinduismo, aunque los textos védicos mencionan el soma como una bebida divina, el alcohol común siempre fue considerado una barrera para la elevación espiritual, pues perturba el equilibrio entre cuerpo, mente y energía. El Islam va aún más lejos. El Corán declara que las bebidas embriagantes son instrumentos del desvío, trampas que separan al hombre del camino de la verdad. El alcohol es descrito como una obra del adversario, porque debilita el juicio y rompe la conexión con lo divino. En el cristianismo, aunque el vino aparece en escenas sagradas como la Última Cena, numerosas corrientes y órdenes monásticas han advertido sobre los peligros de su abuso, asociándolo con la pérdida del control espiritual. En las tradiciones chamánicas, donde algunas plantas visionarias eran utilizadas para acceder a otros planos, el alcohol raramente tenía un papel sagrado. Los chamanes sabían que esta sustancia abría portales inestables, atrayendo entidades de baja vibración o energías densas que interferían con los procesos de sanación y claridad espiritual. El alcohol, como disolvente del espíritu. Las enseñanzas esotéricas describen al ser humano como un campo energético complejo, compuesto por varios cuerpos sutiles: físico, emocional, mental y astral. Cada uno vibra en una frecuencia determinada y mantiene la coherencia del alma encarnada. Cuando el alcohol ingresa al sistema, disminuye la vibración del campo energético, afectando la armonía de estos cuerpos. El aura se debilita, el cuerpo astral se vuelve más permeable y la conciencia pierde cohesión. En este estado, las emociones más densas, tristeza, ira, miedo o culpa, toman el control del sistema nervioso. El ser humano, desconectado de su centro, se vuelve vulnerable a energías externas. Tal vez por eso, en muchas lenguas antiguas, las bebidas alcohólicas se llamaban espíritus, una ironía que esconde un conocimiento profundo. El alcohol separa el espíritu del cuerpo, dejando el templo humano abierto a influencias que no siempre comprendemos. El descenso vibratorio. En toda enseñanza espiritual auténtica
se enseña que todo en el universo vibra. Las emociones elevadas, como la compasión, la gratitud y el amor, tienen una frecuencia alta. El miedo, la ira y la envidia vibran más bajo. La meditación, el ayuno, el silencio interior o la oración aumentan la frecuencia vibratoria. El alcohol, en cambio, la ralentiza. Cuando la vibración desciende, la conciencia se fragmenta. El alma pierde temporalmente su alineación con el cuerpo físico. Por eso, las culturas místicas decían que el alcohol era un disolvente del espíritu, una sustancia que diluye la energía vital, debilita la voluntad y adormece la claridad interior. En estados de embriaguez profunda, el cuerpo astral, vehículo de la conciencia en planos no físicos, se vuelve inestable. Esto facilita la intrusión de energías externas o entidades vibratorias más bajas, fenómeno reconocido desde la antigüedad en distintas tradiciones. El camino de la claridad. El mensaje que nos dejan los sabios antiguos es claro. Para elevar la conciencia, la mente debe permanecer lúcida, el cuerpo en equilibrio y el alma en coherencia. El alcohol, al disolver esa unión, actúa como una barrera invisible entre el ser humano y su propio potencial espiritual. La verdadera alquimia no está en transformar el plomo en oro, sino en purificar la conciencia hasta que el alma brille con su propia luz. Y esa pureza no puede coexistir con aquello que nubla la mente o divide la energía. Por eso, más que una condena moral, las antiguas advertencias sobre el alcohol son una guía práctica. Mantener la energía clara es mantener la conexión con lo divino. El alcohol no solo modifica la percepción, modifica el vínculo entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Lo que bebemos no solo recorre nuestras venas, recorre también los canales de nuestra conciencia. Tal vez por eso, los sabios de todos los tiempos insistieron en una verdad silenciosa. La claridad es el verdadero estado natural del alma. Renunciar al alcohol no es renunciar al placer, sino regresar al placer más puro, el de estar plenamente presente, despierto y en paz con uno mismo. El lado invisible del alcohol: fragmentación, vibración y pérdida del alma. Existen planos de energía que la mayoría no percibe, niveles donde ciertas entidades o presencias sutiles se alimentan de emociones densas: miedo, enojo, tristeza, culpa. En estados de embriaguez, el campo energético humano se debilita, abriendo un portal vibratorio que facilita su influencia sobre la mente. Por eso, después de una noche de excesos, muchas personas describen una sensación de vacío, una melancolía inexplicable o una ansiedad que no logran entender, como si algo externo se hubiera adherido a su energía. En algunas corrientes chamánicas se enseña que ciertos espíritus de baja vibración pueden ingresar momentáneamente en el cuerpo de quien ha perdido su claridad, haciendo que actúe, hable o incluso dañe de formas que jamás habría imaginado en estado consciente. Y cuando la lucidez regresa, la persona no se reconoce, ha sido testigo de su propio descontrol. Desconexión del yo superior. El alcohol no solo adormece los sentidos, también apaga la voz interior. Esa parte sabia, conocida como el yo superior, pierde comunicación con la mente y el cuerpo cuando estos están intoxicados. La introspección se vuelve casi imposible. La intuición se bloquea y la conexión con lo divino se desvanece en una niebla de confusión. En el yoga tántrico, se enseña que el flujo de energía, el prana, debe mantenerse libre y armonioso para alcanzar la iluminación. El alcohol interfiere con ese flujo, afectando los centros de energía o chakras. El ajna, tercer ojo, sede de la visión interior, se opaca y se desconecta. El manipura, plexo solar, donde reside la fuerza de voluntad, se debilita, dejando al individuo más propenso a perder el control sobre sus actos. El vishuddha, chakra de la garganta, vinculado con la verdad y la expresión, se distorsiona, lo que explica por qué muchos dicen o hacen cosas bajo los efectos del alcohol que después lamentan. Cuando estos centros vibratorios se alteran, el alma pierde su alineación natural.
Ya no actuamos desde la sabiduría, sino desde la confusión y los impulsos inconscientes. El efecto kármico del descontrol. Cada acción que realizamos genera una consecuencia energética. Si el alcohol nos lleva a actuar sin conciencia, creamos karma, deudas espirituales que luego deberán ser equilibradas. Las palabras hirientes, las promesas rotas o los actos de violencia cometidos en estado de ebriedad no desaparecen con la resaca. Dejan huellas en nuestra vibración y en la de los demás. Con el tiempo, estas huellas se convierten en lazos kármicos que deben resolverse, a veces incluso más allá de una sola vida. Por eso, en la visión esotérica, el abuso del alcohol se considera una prisión energética, un ciclo repetitivo de culpa, desconexión y autodestrucción que ralentiza la evolución del alma en el sendero del despertar. El alcohol y la ilusión mental. Las antiguas enseñanzas afirman que la realidad externa refleja nuestro estado interno. Cuando la mente está clara, la percepción se afina. Vemos el mundo con comprensión, equilibrio y verdad. Pero bajo el efecto del alcohol, la conciencia se distorsiona. La mente se vuelve vulnerable a ilusiones, engaños y autoengaños. La alquimia interior enseña que el despertar consiste en disipar los velos de la ilusión. El alcohol, por el contrario, añade más velos, multiplica los reflejos falsos y separa al alma de la sabiduría universal. Por eso, los místicos advertían que una mente intoxicada no puede contemplar la realidad divina, porque el espejo de la conciencia necesita estar limpio para reflejar la luz. Fragmentación del alma. En numerosas tradiciones chamánicas y místicas se habla del fenómeno conocido como pérdida o fragmentación del alma. Cada vez que vivimos un trauma, una experiencia de culpa o un acto de inconsciencia, una parte de nuestra energía se disocia del todo. Durante una embriaguez, esa disociación puede ser literal. La persona experimenta vacíos de memoria, conductas que no recuerda, momentos en que su alma parece haberse ausentado. Estas lagunas no son solo fallos del cerebro, sino grietas en el campo energético. Con el tiempo, la repetición de estos episodios debilita la cohesión interior y el individuo empieza a sentirse roto, vacío, desconectado de sí mismo. Por eso, los antiguos sanadores hablaban del llamado del alma, una práctica destinada a reunir las partes perdidas del ser. Desde la visión energética, esa sensación de haber perdido una parte de uno mismo no es una metáfora poética, es una realidad que exige reintegración espiritual. Vibración, atracción y consecuencia. Según la ley universal de resonancia, atraemos aquello que vibra en nuestra misma frecuencia. El alcohol reduce esa vibración y, al hacerlo, sintoniza al individuo con energías caóticas y densas. Por eso, quien bebe con frecuencia suele notar un patrón repetitivo: conflictos, accidentes, relaciones inestables y situaciones inesperadas. No es casualidad, sino resonancia. El cuerpo vibra bajo y el universo responde con experiencias del mismo tono. Los sabios de todas las tradiciones coinciden. Una vida en armonía requiere pureza en pensamiento, emoción y acción. Las sustancias que nublan la mente interrumpen ese equilibrio y alejan al ser humano de su propósito más elevado. Los guardianes de la luz. Las escuelas esotéricas enseñan que cada ser humano está acompañado por presencias luminosas o guías espirituales. Estos guardianes actúan en resonancia con la conciencia y la voluntad del individuo. Sin embargo, cuando una persona pierde el control mental y emocional, estos protectores no pueden intervenir plenamente. En esos momentos, el alma queda más expuesta a influencias externas, pensamientos destructivos o energías discordantes. Por eso, muchas culturas antiguas consideraban el alcohol como una sustancia que debilitaba el vínculo con la divinidad, pues el espíritu necesita estar firme y centrado para recibir orientación y protección en su camino evolutivo. La sanación del espíritu. Aunque el mensaje espiritual sobre el alcohol es una advertencia, también encierra una esperanza: la posibilidad de sanar.
Las tradiciones antiguas enseñan que el cuerpo es el reflejo del alma, y cuando uno se purifica, el otro lo sigue. Los procesos de ayuno consciente, la respiración profunda, la meditación, el contacto con la naturaleza y las infusiones depurativas son formas simples de limpiar el campo energético y restaurar la conexión con el yo superior. Sanar no es renunciar al placer, sino reencontrarse con la paz interior que el alma reconoce como su hogar. La claridad es la verdadera embriaguez del espíritu, y quien la experimenta ya no busca escapar del mundo, sino habitarlo con lucidez, amor y presencia, sanación y renacimiento, restaurar la energía. Después del alcohol, cuando el cuerpo ha sido expuesto a sustancias que alteran su equilibrio, el primer paso hacia la recuperación es la purificación. Las antiguas tradiciones coincidían en que la limpieza del cuerpo es el reflejo de la limpieza del alma. El hígado, el órgano que más carga recibe tras el consumo de alcohol, puede ser revitalizado con plantas depurativas como el cardo mariano, el diente de león o la ortiga. Estas hierbas actúan como guardianas naturales, ayudando al organismo a liberar toxinas y recuperar su ritmo vital. También se habla del uso de agua solarizada. Dejar agua pura en un frasco de vidrio azul bajo la luz del sol durante algunas horas. Este sencillo ritual, presente en varias culturas, se considera una forma de recargar la energía vital y limpiar memorias emocionales contenidas en el agua, recordándonos que la luz siempre purifica. Herramientas para la claridad interior. Meditación de respiración consciente. Calmar la mente y observar la respiración restablece la claridad perdida. Cada inhalación limpia, cada exhalación libera. Escritura terapéutica. Escribir sin filtros lo que sentimos y pensamos permite vaciar la mente y hacer visibles los patrones inconscientes que nos atan. Silencio voluntario. Dedicarse un tiempo sin ruidos, sin pantallas ni distracciones, fortalece el vínculo con la voz interna que el ruido del mundo suele silenciar. Restaurar el campo energético. El alcohol debilita el aura y deja grietas en los cuerpos sutiles, por donde se escapa la energía y entran emociones densas. Por eso, la sanación no solo debe ser física, sino vibratoria. Baños de sal y hierbas. Sumergirse en agua con sal marina y plantas como romero, lavanda o ruda ayuda a extraer la energía negativa acumulada y restablece el flujo natural. Enraizamiento o grounding. Caminar descalzo sobre la tierra o el césped reconecta con la energía telúrica, estabilizando el campo magnético del cuerpo y devolviendo el equilibrio interior. Fuego purificador. Encender una vela o quemar incienso con intención consciente simboliza el acto de transformar lo denso en luz. El fuego es un recordatorio de que todo puede ser transmutado. Sonidos de alta frecuencia, cantar mantras, hacer sonar cuencos tibetanos o escuchar frecuencias como la solfeggio armoniza los chakras y repara las fisuras del aura, devolviendo coherencia al sistema energético. Reconectar con el yo divino. Cuando el alcohol interrumpe la conexión con la conciencia superior, el alma busca recordar su origen. Esa reconexión no se logra con rituales complejos, sino con presencia, devoción y práctica constante. Oración consciente. No importa el credo, lo esencial es la intención pura. Elevar un pensamiento de gratitud o pedir guía abre un canal directo con la fuerza divina. Meditación con símbolos sagrados. Contemplar figuras como la flor de la vida o el Sri Yantra ayuda a alinear la mente con planos de sabiduría superior. Visualización de luz dorada. Imaginar un haz de luz que desciende desde el cielo hasta tu coronilla y recorre todo tu cuerpo, restablece el vínculo entre tu conciencia y el universo. Transformar la relación con el alcohol y contigo mismo. Para quienes usaron el alcohol como vía de escape o hábito social, la clave no está solo en dejar de beber, sino en redefinir la relación con uno mismo. Afirmaciones de poder. Repetir frases como
mi cuerpo es un templo de energía pura, o estoy en armonía con mi verdadera esencia, reprograma el subconsciente y fortalece la voluntad. Cambiar el entorno, rodearte de personas y espacios que promuevan crecimiento y claridad es vital para mantener la vibración elevada. Prácticas terapéuticas y energéticas, técnicas como la terapia vibracional, la hipnosis consciente o la psicología transpersonal pueden ayudar a sanar la raíz emocional del consumo. La verdadera transformación espiritual no se trata solo de abstinencia, sino de recuperar la soberanía sobre la propia conciencia. La energía que antes se dispersaba en la evasión puede ahora convertirse en fuerza creadora, en expansión de la percepción y en alineación con el propósito del alma. El regreso al poder interior. El camino de la sanación no es una lucha contra el pasado, sino un regreso al centro, a esa chispa de sabiduría ancestral que siempre ha habitado en ti. El alcohol, más que una bebida, fue un espejo. Te mostró dónde tu energía se escapaba, dónde había heridas que pedían luz. Y ahora que has visto, puedes elegir distinto. A lo largo de este viaje hemos comprendido que el alcohol no solo afecta al cuerpo y la mente, sino también al alma, a la vibración y a la conexión con lo divino. Las antiguas culturas no lo temían por superstición, sino porque sabían que nublaba el canal de la conciencia. Pero la enseñanza final no es el miedo, sino la elección consciente. Claridad sobre confusión, luz sobre sombra, presencia sobre olvido. Cada ser humano tiene el poder de decidir qué permite entrar en su cuerpo y qué energía alimenta su espíritu. El despertar espiritual no exige negar el mundo, sino habitarlo sin ser prisionero de sus trampas. Es posible vivir con alegría, plenitud y conexión sin sustancias que fragmenten la energía o adormezcan el alma. Si estás escuchando esto, es porque algo dentro de ti ya ha comenzado a recordar. La llamada hacia la claridad, la armonía y la expansión no viene de afuera. Nace en el silencio de tu propio corazón. La decisión está en tus manos. Tú tienes el poder de transformar tu vibración, de restaurar tu esencia y de caminar hacia la versión más luminosa de ti mismo.